Buenas, ahora vamos a ver la clase de introducción a la comprensión de lo que son las ideologías políticas, el ABC de las ideologías políticas. En esta clase vamos a ver cómo estructurar metodológicamente, analíticamente, cognitivamente las premisas que tienen los actores y los movimientos políticos para establecer qué ideología política lleva uno u otro actor o movimiento político. Empezamos, lo primero que es importante, hacer una diferencia de cómo se desarrollan las ideologías. El primero es del campo de conocimiento. La ideología en el campo de conocimiento es la parte de las ideas, el desarrollo de cómo un sector, un actor conoce, interpreta esa realidad, a diferencia de la ciencia, que lo que busca es un método de conocimiento para establecer conclusiones de qué se trata la realidad. En el campo en el cual nos vamos a desarrollar en esta clase es el campo de la política, que entendía las ideologías como las creencias, los valores, los principios, o sea, es la base de conocimiento de esas realidades que llevan acciones y propuestas concretas en el actuar de los movimientos y de los actores políticos. Es decir, que siempre estamos en esta clase, veremos que cuando hablamos de ideología, de ideas, es en el carácter político, en el campo político. Entonces, nos vamos a centrar ahora para tener una idea de cómo el actor o cómo los movimientos políticos deben formar sus ideologías. Y yo les les pido que vayan pensando cómo sus discursos, sus acciones se conforman, se forman si de verdad son ideologías, ya vamos a ver, u otra forma de pensamiento. La primera forma, cómo se conforman las ideologías, es una base existencial. Y me voy a permitir, con los cuatro elementos que vamos a ver, una recreación, un ejemplo muy sencillo que para tener un hilo conductor y me puedan entender. Primero, una base existencial que es un grupo de personas, es los intereses, la forma como ven, cómo interpretan su realidad, esa es la base existencial. Y el ejemplo que les decía, muy sencillo, imaginémonos un conjunto de trabajadores en una empresa, en un comercio, pero en una fábrica. Este grupo de personas, todos trabajadores, se dan cuenta de su realidad. Entonces, se agrupan en la forma de pensar. Digamos, esa es la base existencial. El segundo componente, que son las experiencias comunes, es que estos trabajadores, y me permito otra vez seguir con el ejemplo, estos trabajadores se dan cuenta de su realidad histórica. Ajá, soy trabajador, trabajo 8 horas, 10 horas, mi sueldo o mi salario es este, no es aquello, mi relación con los demás, qué pienso yo, o sea, en mi realidad como trabajador, qué pienso yo sobre mi trabajo, sobre mi salario, mi condición de trabajador, mi realidad, mi espacio físico. Cuando se conforman varias personas, digamos, en movimientos, en este caso, movimientos de trabajadores, si fueran movimientos políticos, esa experiencia dice, ajá, ya tenemos intereses comunes. Y nos vamos al tercer elemento, que son las premisas culturales, que son las bases morales, los principios. Es en el momento que esa conformación de personas dice, ajá, soy trabajador, o soy obrero, o soy empleado, o soy técnico, ¿no? Nos damos cuenta y nos agrupamos. En esas premisas culturales, que son los principios de las que hablamos, el trabajador dice, ajá, yo creo que mi salario es justo. Yo creo que mi condición de trabajo es acorde a mis derechos sociales o personales.
a diferencia de otras realidades, de otro grupo de trabajadores en este ejemplo, para que me vayan entendiendo, dicen, ajá, mi condición de trabajo no me gusta. Creo que mi salario no es justo o es reprimido o es de esclavitud. Entonces le pongo otros adjetivos. Yo creo que mi condición de trabajador es de opresión. Entonces, como vemos, vamos conformando ideas, ideas diferentes en una misma situación. Todos son trabajadores, todos están en la misma fábrica o en la misma, en el mismo comercio. Unos tienen y todos tienen la misma realidad. Sin embargo, uno ven, piensan, se van haciendo categorías de pensamientos diferentes unos a otros. Entonces, uno, volviendo otra vez a lo que son las premisas culturales, unos dicen, manteniendo el ejemplo, mi salario es justo y el otro dice mi salario es de opresión. Y vamos al cuarto elemento, que es lo que forman las ideologías, y lo que dice el teórico Dahl, son los conflictos sociales, que es estas premisas, estas categorías cognitivas. Mantengo el ejemplo, salario justo con salario de opresión, nos llevan a cómo se relacionan estos grupos o estas personas con la realidad y con tanto la realidad social como la realidad política para realizar acciones. Manteniendo el ejemplo, el grupo que dice que el salario justo podría, sus acciones, su relación es solicitar mayor formación, mayor condiciones de vida, un comedor, etcétera, etcétera. Mientras el otro grupo, en sus relaciones sociales, sus relaciones políticas, podrían llevar por mantener la categoría de salario de opresión en una huelga, en un paro progresivo y llevar a la violencia. O sea, son diferentes acciones, ¿no? Entonces, como podemos ver, y en resumen, todas las ideologías políticas son entendidas como conceptos y significados de la realidad desde un conjunto de personas conformadas ya sea en un movimiento social, un movimiento político, en un partido político, que llevan acciones y propuestas. ¿A través de qué? De un discurso, a través de una militancia o un proyecto político que veremos más adelante. Entonces, ¿cómo se conforman las ideologías? Primero tenemos una base existencial, que es el que conforman los intereses de las personas, las experiencias, o sea, los valores que se le dan a las palabras, a los conceptos, a los significados, las premisas, que son las que le dan el valor a esas palabras, a esa categoría, a esos símbolos, y después las relaciones sociales que llevan a las acciones. Entonces, es importante, teniendo presente que las ideologías son conceptos, principios que llevan a acción, diferenciarlas de tres, digamos, premisas o significados. Primero, el pragmatismo. Hay muchas acciones de movimientos políticos, de partidos políticos y de actores políticos que en su discurso o en su acción, más que expresar lo que son sus ideologías políticas, tienden a hablar de lo que se determina como pragmatismo, que son ideas, propuestas que se acomodan de acuerdo a las circunstancias. Volvemos otra vez al ejemplo de los trabajadores. Cualquiera de los grupos que más o menos les recreé, les describí, dijeran, bueno, pero es que mi salario es justo porque me dieron tanto $100. Y después dice, bueno, no es tan justo, yo creo que debería de ser 150. Y el empleador dice, no, debería de ser 90 porque yo les doy comida. Y entonces ese grupo, esos actores dicen, bueno, yo creo que sí, 90 es suficiente. Entonces los principios pasan a ser flexibles de acuerdo a las circunstancias y a las decisiones del actor o del grupo político, del movimiento político. El pragmatismo son
principios flexibles que no son rígidos, o sea, no tienen contenidos ideológicos, contenidos doctrinales, contenidos hasta religiosos, sino que se van cambiando las ideas de acuerdo a las acciones que se van presentando. El segundo es que diferenciar las ideologías políticas del mito, que el mito es, primero, es una tradición fabulada de la historia que se va narrando poco a poco entre los grupos, entre las personas, y que las acciones son simbólicas. Y bueno, manteniendo el ejemplo de la fábrica, el mito sería es que si todos trabajamos 8 horas, todos vamos a vivir bien o tendremos un salario bueno. Entonces, el mito, la acción es simplemente simbólico, no se contrasta con la realidad. Y por último, la utopía, que es un proyecto ideal, el ideal de lo más bueno, de lo que puede y más con mayor beneficio que puede formular un actor o un movimiento. Y para mantener más el hilo del ejemplo con la fábrica, la utopía sería es que si todos trabajamos, tendremos la mejor fábrica o tendremos el mejor salario, a pesar de que no se contrasta con la realidad. Las diferencias es que las ideologías políticas, las palabras, los símbolos tienen un contenido grupal o personal. El pragmatismo no lo tiene, el mito es simplemente acciones de forma simbólica y la utopía son ideas no realizables o que no son reales y no llevan a acciones prácticas, que la ideología sí lo mantiene. Nos vamos ahora los 4 componentes, los 5 componentes, disculpen, de lo que son las ideologías políticas. Todo esto son categorías, digamos, metodológicas para ir entre todos, ir conociendo cómo se realiza, cómo las ideologías que ustedes profesan y que uno profesa como político, saber si de verdad son como tales ideologías políticas a cuáles se refieren, ya más adelante los veremos, si son de derecha, de izquierda, si son progresistas, si son humanistas. Entonces, todo esto son categorías para que entre ustedes y yo vayamos analizando los discursos y las acciones tanto de los actores y los movimientos políticos que conocemos, ya sean propios o sean de adversarios o contrarios. Entonces, el primer componente, que es el poder cognitivo, es el tener las ideas, tener términos, tener principios que recrean, describen realidades. Mi realidad como trabajador, manteniendo el ejemplo, que yo me siento que me pagan X cantidad mensualmente por un trabajo que yo hago en tanto tiempo y le doy la categoría, la idea, el valor de un término que se llama salario justo o salario de opresión o salario que no es de acuerdo, ¿no? Entonces, el primer componente es el poder de las ideas. Es tener claro que son categorías de ideas sobre una realidad. Ser humano, individuo, persona, persona humana, trabajo, trabajo justo, trabajo de opresión, Estado, estatismo, propiedad privada. Todos esos elementos cognitivos, ideas que siempre provienen de la experiencia de la realidad. Para tener lo que es una ideología política y no otra cosa, esas ideas tienen que tener la posibilidad que a través de la acción política, de la acción de los grupos o de las personas, un poder de evaluación. Si yo considero que eso es un trabajo justo o un trabajo que no es justo o un salario, un estado que yo considero que debe ser el que debe controlar todo o un estado que no debe estar y no controlar nada, esa acción que yo presento, que yo profeso
como político, debe ser evaluado. No lo pongo en blanco y negro, en bueno o malo, pero sí debe ser evaluado, y es como se determinan las evaluaciones en las acciones políticas. Una de las tantas es a través de las elecciones. Si las promesas, los comportamientos, las acciones políticas de esa persona que profesa una ideología determinada, si la población considera que es la acorde, la mejor expresión de esa evaluación son las elecciones. O sea, el número de votos que podría sacar una tendencia u otra. El otro componente, que son las acciones y orientaciones, es decir, los objetivos que se plantean el político, el actor político o el movimiento político o el partido político, que se expresan en movilizaciones, en militancia, activismo, en promesas, en proyectos de país, en programas de gobierno, ya sean locales, regionales, nacionales. Esas son, digamos, las líneas conductoras, líneas que le dicen a la población ciertas ideas a mí como persona me dicen: me gusta estos objetivos o este programa, o me gusta aquel. Y el último componente es una coherencia lógica, que corresponde entre lo que se dice, lo que se propone y lo que se hace. Porque si no tienes esa coherencia lógica, y es muy típico, y en el momento que estemos en clase presencial tendremos unos ejercicios para poder tener claro estos componentes, sobre todo lo que es la coherencia lógica, que muchos, sobre todo en América Latina, muchos partidos, muchos actores políticos, la coherencia no es entre el discurso, las propuestas y las acciones, que tienden a ser de muy buena formación ideológica de un partido X o de un movimiento X, y lo que propone en el discurso, y si me permiten, el discurso es de derecha y la acción es de izquierda, por lo recrearlo así de manera muy general. Entonces, una ideología política coherente debe tener principios claros, conceptos claros, que esos conceptos lleven a un programa, a un proyecto, lleve a acciones determinadas que a su vez pueden ser evaluadas, y lo que se dice se hace, que eso en términos, digamos, religiosos se llama la coherencia, es la virtud. Entonces la virtud es lo que se dice, se hace. Lo que yo profeso, lo hago. Entonces, digamos, una ideología bien construida, bien cimentada, debe tener estos 5 componentes, y así evitar, y si me permiten una expresión muy venezolana, tener una ensalada de ideología, una mezcla, que entonces el elector dice: bueno, este señor que que un candidato me parece de derecha, de izquierda, a veces me parece progresista, a veces me parece demasiado conservador, y tiende a no saber si vota o no vota por él, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y eso ha llevado, si me permiten otra vez la expresión, esa ensalada ideológica ha llevado a que los partidos políticos en América Latina cada vez pierdan más adeptos, y les sea muy difícil tener militantes comprometidos con ese proyecto ideológico. Es una de las tantas razones por qué muchos de los partidos políticos de América Latina están en crisis, pero en América Latina y en Europa. No los excluyo. Entonces, esto nos lleva a que la ideología política la podemos ver desde un sentido general, que es, digamos, la interpretación de las realidades locales, nacionales, municipales. Es el sentido general de que un movimiento ve o cómo ve su país,
Estado, o su nación, como lo quieran ver en este momento, o como ve, digamos, la percepción mundial. Tenemos que el concepto de ideología desde un sentido marxista, de un sentido, digamos, más puntual, es para poder entender ya poco a poco las diferencias, es que esas ideas, esa realidad es solamente societal, es grupal, no es individual, y que esos problemas particulares solamente son y tienen razón cuando son en intereses de clase. Y un sentido instrumental donde las ideologías son el medio para construir una sociedad. Es como yo le presento las ideas, las propuestas a la gente para lograr algo. Es un instrumento de conexión, es el instrumento de expresión de un actor hacia una población, hacia una sociedad, que le permita esa conexión y decir, prefiero esta o prefiero aquella ideología. Entonces tenemos, digamos, para ir resumiendo lo que es el concepto de ideología política, en términos ya más aterrizado, es que una ideología política es una visión, el pensamiento del mundo que explica, o sea, una visión de un grupo, de un partido político, de una persona, oígase, de un líder político, de un actor político, es una visión de ese mundo, ya, mundo entendido de país, de estado, de nación, que explica e inspira la construcción de la sociedad que yo quiero, de que mi grupo entiende que es el tipo de sociedad que yo quiero o que yo pienso que es el que debo trabajar a través de acciones, que está apoyado en creencias, en valores morales y principios éticos. Es como yo veo como persona, como actor, esa sociedad que estoy tratando de construir a través de la consecución del poder, si estamos hablando de partidos políticos. Es un conjunto de postulados, de valores e ideas que se definen cómo debe ser el mundo que nos rodea. ¿Para qué? Para buscar el bien común. Entonces, la ideología política son como yo veo, en resumen, en palabras muy llanas, es como yo veo, cómo interpreto yo mi sociedad, mi país y cómo lo quiero construir, cómo lo quiero mejorar. Entonces, esa construcción, esos conceptos, esas ideas, depende la carga valorativa y la carga de principios que yo le dé. Puedo tener una ideología de un tipo o de otro, una ideología de una carga valorativa de derecha, de izquierda, del centro derecha, centro izquierda, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, y esa es la razón de por qué, si yo tengo claro cuáles son los códigos de interpretación cognitivos que tiene un actor o tiene otro, puedo saber a qué me atengo, a qué ideología puedo llevar hacia una realidad social o no. Por eso es que es necesario y es urgente que ustedes que se están formando tengan conciencia de qué es lo que yo quiero. Si ustedes están conscientes cuáles son sus categorías de palabras, sus categorías de cómo ven las realidades, sabrán qué tipo de ideología quieren profesar. Y es por eso que es necesario clasificarlas, para al tenerlas claras cuáles son los tipos de ideología, entonces pueden ustedes decir, yo quiero profesar esta ideología o quiero activar esta ideología X, Y, Z, W. Pues lo primero de este esquema, para que podamos, digamos, ir resumiendo cuáles son las razones, tenemos unos partidos políticos que promueven ideas, acciones, a través de sus principios. Hay partidos políticos que hablan de un Estado total, hay partidos políticos que hablan de una sociedad moderna, hay unos partidos que hablan de una sociedad ecológica, hay unos partidos que hablan de que el centro debe ser el Estado, la propiedad, hay partidos que hablan de principios económicos. Entonces, todo eso hace que sus
electores hagan promesas, hagan actividades proselitistas, activismo militante, si van a elecciones, entonces hagan promesas electorales. Y esa interpretación, esas acciones, solamente en los partidos políticos tienen como objetivo tratar de incidir en la estructura institucional, incidir o conseguir parte de la estructura institucional de poder y de gobierno. Entonces, vamos viendo que lo primero que los partidos promueven sus ideas, establecen una conexión, una comunicación, no entremos en las formas, en los instrumentos, en los medios que lo hacen, pero pueden ser de las redes sociales hasta los medios de comunicación masiva, a través del activismo, del cara a cara, disculpen, del día a día, del estar en las comunidades, de mil formas, pero eso tiene la razón de los partidos políticos, incidir y construir mayorías para conseguir el poder. ¿A través de qué? Que cuando llegas a ser gobierno, ya sin importar el nivel, ya sea municipal, regional o nacional, con esas acciones, y si podemos ver, influenciado por los ideales y los principios, esas acciones determinan por qué tú tienes una ideología de tal o una ideología cual o una ideología tal. Es decir, que esas acciones son las que determinan cuáles son tus principios, y todas esas acciones, y aquí yo le doy una carga valorativa, todas esas acciones de gobierno tienen que ir siempre hacia el bien común, hacia el bien de todos los habitantes de ese país, de esa comunidad. Entonces, teniendo claro eso, tenemos que la clasificación tradicional de las ideologías políticas se debe, y como parte de la historia, que fue circunstancial, no fue programada, en 1789 en la Asamblea, o en el Congreso, como lo quieran determinar o denominar, en la Asamblea en Francia, post-Revolución Francesa, la Asamblea se empezó a organizar de acuerdo a la postura o a la posición donde estaba el que presidía la Asamblea, el Congreso. Entonces se empezaron a agrupar, y esto me lleva a que circunstancialmente esas agrupaciones, al ejemplo que les dije de la fábrica, las personas que tenían los mismos intereses, la misma visión de país en Francia, la misma interpretación de las realidades, las mismas categorías de palabras, o sea, se empezaron a agrupar físicamente, espacialmente. Si me permiten, si me vieran a mí, que digo, al verme a mí, imagínense que yo fuera el presidente de la Asamblea en Francia, del Congreso de Francia, en 1789. Entonces, el que se empezaron a llamar al bloque de izquierda, a los revolucionarios, los que estaban en el bloque de izquierda, a la izquierda del presidente. Y entonces se llamaban los partidos de izquierda. Los partidarios de izquierda, los revolucionarios, que eran los reformistas, los radicales, que querían acabar definitivamente con la monarquía, o sea, con ideas muy diferentes a lo que estaba acostumbrado el país, pero se sentaron del ala izquierda, o sea, física, espacialmente, de la. Después teníamos al extremo derecho, que eran los conservadores, también espacialmente. Imagínense un salón, unos sentados a la izquierda, otros sentados a la derecha. Esos eran los más monárquicos, los que estaban luchando por mantener el estatus como estaba, sin privilegios, los privilegios de la monarquía, de las grandes élites, y entonces se llamaban los conservadores. Digamos, esos eran los extremos
de los partidarios, no se le decían los partidos, sino partidarios por la revolución y partidarios por conservar las cosas. Y en el medio se fueron con el tiempo confluyendo lo que se llamó y lo que conocemos ahora centro izquierda y centro derecha, que digamos son los moderados de estos extremos. Los de centro izquierda se les decían los progresistas porque progresivamente se acercaban al centro, no porque progresivamente se acercaban a la izquierda, no, sino porque se acercaban al centro. ¿Qué significaba el centro? Que espacialmente de estos grupos revolucionarios había unos un poco más, digamos, más comedidos, menos extremistas, y espacialmente, imagínense, agarraban en la silla y se iban moviendo hacia el centro. Aun cuando parezca gracioso, eso es parte de la historia. Así sucedió, cómo se clasificaron ideológicamente los partidos políticos. Entonces, el de centro izquierda, un poco progresivamente se acercaban al centro, no eran tan radicales, buscaban consensos con los conservadores, pero los conservadores eran muy monárquicos, muy extremistas, y empezaron a confluenciarse lo que se llama centro derecha, los partidos liberales, que ahí se encuentran los humanistas, conservadores moderados, los democristianos, ecologistas. Entonces, digamos que por una realidad espacial se conforma la clasificación de las ideologías que conocemos hoy día: izquierda, centro izquierda, derecha y centro derecha. Digamos, esas son las categorías o la clasificación macro. Con el tiempo, y ya lo un poquito más adelante lo vamos a ver, con el tiempo esas izquierdas, esas derechas tuvieron ciertas divisiones, subdivisiones de cómo se veía siempre la realidad social, cómo se interpretaba esas realidades, que no es lo mismo la realidad de la Francia post-revolucionaria a la Francia o a la Venezuela, a la Argentina, a Chile, Brasil, Estados Unidos o cualquier país de Europa o del mundo hoy día en el siglo XXI. Entonces, eso fueron dando categorías diferentes y fueron conformándose ideologías políticas, pero siempre, 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 y permítanme recalcar esto, todas las ideologías siempre se dividen en izquierda o centro izquierda, o sea, revolucionarias o progresistas, o centro derechas, liberales o conservadoras. Después veremos cómo, a pesar de tantas ideologías que hoy día en el mundo se practican, mantenemos esta clasificación que politológicamente, digamos, es lo que permite tanto al analista como al actor político activo, y ser político activo, como diría Max Weber, el que vive y el de la política, y a los movimientos y a los partidos políticos. Esta es la clasificación que nos permite poder analizar y saber si uno de ustedes es de derecha, de izquierda, de centro, extremo o el otro extremo. Y me permito entonces hacer presentación de dos esquemas para poder tener una idea de por qué un partido o un actor es de derecha, de izquierda, es liberal, es conservador, etc. En este diagrama de Nolan, que es un politólogo, filósofo teórico de la política, él hace dos extremos de las libertades personales individuales. Entre más libertad personal vas hacia, digamos, a lo que es el progresismo, hacia la izquierda, y entre menos libertades personales vas hacia lo que sería la derecha o la extrema derecha. Entre más libertades económicas, que son las ejes que presenta Nolan, las libertades económicas, fíjense que aquí no hablamos de Estado, no hablamos de derechos, sino las libertades económicas. Entre más libertad económica hay, vas hacia la derecha, y entre menos libertad económica vas hacia la izquierda.
y siempre un centro. Entonces, como nos dice Nolan, en los partidos de ideología conservadora son los que tienen más libertades económicas y menos libertades personales. Los partidos de izquierda progresistas, sería en términos como lo vimos antes, de centro izquierda, entre más libertades personales hay y menos libertades económicas hay, estamos hablando de partidos de ideología de izquierda o progresista, con dos puntos, dos ejes norte-sur, que cuando esas libertades económicas son muy altas y las libertades personales son muy altas, llegamos a los partidos liberales, donde la economía depende de cómo son mis apreciaciones personales, individuales, sin importarme, en el buen sentido de la palabra, y permítanme la generalización, sin importarme a los demás. Mi economía es particular, individual, familiar, grupal, local, sin importar cómo es la economía de los demás. Mis derechos son principales, y lo vamos a ver más adelante, mis derechos son por encima de los derechos del grupo. Y al extremo sur tenemos que no hay libertad personal y toda la estructura, todo el sistema económico está en manos de lo que sería el Estado. Y eso, entonces tenemos ideologías totalitarias, autoritarias y hasta de regímenes dictatoriales, si lo queremos poner así. ¿Por qué? Porque los derechos individuales no existen y los derechos económicos no existen. Y por supuesto está el centro, que serían los puntos de equilibrio, que no haya el extremo que todo es la masa y el extremo que todo es el individuo, sino el centro donde se confluyen muchas de las ideologías que vamos a ver más adelante. Y la otra categoría, el otro esquema que presento es por la participación de la gente, o sea, por el activismo de la gente y la agenda pública, los principios económicos, sociales, políticos que están en el debate. Si nos vamos al extremo derecho de mucha participación, tendríamos ideologías como el socialismo, y si lo más importante es las libertades individuales particulares, y tendríamos partidos o ideologías liberales. Y si tuviéramos un punto cero, un punto neutro, donde no hay libertad y no hay participación, tendríamos ideologías autocráticas, totalitarias. Y si tuviéramos el punto de equilibrio perfecto, y yo le puse democracia para tratar de, cuando no existe una ideología democrática, sino hay ideologías, ya lo vamos a liberales, democristianas, socialistas, le puse democracia para expresar un régimen que pudiera confluir, un régimen político, entre el equilibrio perfecto entre lo que sería las libertades personales y las libertades sociales, con la participación y tanto del Estado como de la gente, la propiedad privada, ¿no? Por eso es que no puse un término ideológico, sino un régimen político. En el tanto en cuanto llamo la atención que democracia sería como el régimen perfecto que podría confluir tanto ideologías de derecha o de izquierda o del centro, que permitan las libertades y la participación. Entonces, ahora sí vamos a tratar de entender un poco más de cuáles ideologías estamos hablando. Primero tenemos, como dijimos, ideas de corte totalitario. Las ideologías de corte totalitario son aquellas que las libertades, los derechos humanos son totalmente restringidos. El Estado es el que ejerce el poder total, tanto de las instituciones como de las realidades y las relaciones sociales. La economía está en manos del Estado, porque todo
toda la realidad, todas las acciones tienden a estar en manos del Estado. Se reconoce la propiedad privada. Las ideologías de cortes totalitarias, los términos son pueblo, masa. O sea, hay una anomia o una no, de lo que es la sociedad. Se dice nación más que Estado. Y el Estado, me permito recordar que el Estado como tal, en términos, digamos, teóricos, está conformado por tres elementos: territorio, toda la estructura político-institucional, o sea, las leyes, las constituciones, los poderes públicos, tanto en los diferentes niveles, y lo que es la nación conformada por religión, tradición, personas, el mismo idioma, las mismas tradiciones, ¿no? Entonces, en términos de las ideologías totalitarias, se habla de nación, de nacionalismo, no del Estado, porque el Estado es confundido con el gobierno en lo que ejercen el poder. Entonces tenemos el primero, las ideologías de corte totalitarias, ejemplos como, por ejemplo, el nazismo. Creo que esa es una de las mayores ideologías que puedo decirles para que tengan una idea de lo que la historia nos ha dado. Después tenemos ideologías de corte conservadores, donde la tradición, la familia, los derechos humanos son, digamos, el centro. Son reacios a los cambios políticos, sociales y económicos, los cambios bruscos, los cambios radicales. La tradición familiar, la tradición de la nación es lo más importante, y como la palabra lo expresa, tradición es mantener, si me permiten la expresión, el status quo, el status como está. No hacer cambios bruscos, sino que si hay cambios progresivos. Hay, digamos que la visión de las ideologías de corte conservadoras tienden a ser la misma de hoy, del siglo XXI, del 2021, igual y no ha cambiado que es la de 1400 o 1200. Digamos, esa estructura de ver la realidad y de cómo actuar sobre la realidad tiende a ser muy igual. En las ideologías conservadoras, el Estado, igual que en los cortes totalitarios, con las diferencias que el Estado controla, más no reprime. Digamos, el Estado en las ideologías de corte conservadora son las que guían las relaciones sociales y económicas. Hay plena libertad de la economía, hay propiedad privada, y en las ideologías de corte conservadoras el centro tiende a ser la familia, la persona y las tradiciones. Las ideologías de corte socialista, entramos ya un poco más moderno, digamos, en lo que con respecto a los conservadores y los totalitarios, tenemos que el centro es la sociedad. El centro no son los derechos humanos como tal, sino los derechos que tienen todos los, digamos, las personas como un todo, no como particulares, sino como un todo. En las ideologías de corte socialista, el Estado es el que organiza, planifica, es el dueño de, si me permiten las comillas, el dueño de la sociedad, de los medios de producción, es el que organiza la vida social. No se habla de individuos ni personas, sino de grupos sociales. La diferencia que en las ideologías de corte conservadoras se habla de términos de individuo, y en los de corte totalitarios se habla de nación. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, puse el ejemplo de tres categorías de significado de las ideologías. Y después tenemos digamos, el cuarto bloque,
la ideología de corte liberal, donde el centro es las libertades individuales, por encima de cualquier organización social. Mi derecho como persona, aunque en la de corte liberal tienden a decir como individuo, mi derecho como individuo pues está por encima del derecho de los demás, del derecho del colectivo. El Estado lo que es un árbitro de las relaciones individuales y hay una mayor economía regulada, como lo tienen las ideologías de corte socialista y totalitaria. La propiedad privada es en tanto en cuanto es mi pertenencia, no la pertenencia, no es la relación entre una sociedad, sino mi pertenencia. Y la relación en la sociedad, digamos, las acciones son de tú a tú. Prácticamente en las ideologías de corte liberal, el derecho es casi, las acciones son por el derecho de cada quien. Entonces, y volviendo a poner una categoría para tener una idea de la diferencia, en las de corte totalitaria se habla, sus acciones son pensando en la nación, las conservadoras, digamos, acciones están pensadas en la persona, en la familia. En las de corte socialista están pensadas en la sociedad, en el grupo social, y en la corte liberal están pensadas las acciones en la persona. Y me corrijo, en el individuo. Las digamos, de ideologías de corte liberal del centro, como son la democracia cristiana, el humanismo, hablan, y eso lo vamos a ver en la próxima lámina, el centro es el ser humano, la persona. Y ahí uno puede ir viendo las diferencias de categorías, las diferencias cognitivas, para diferenciar una ideología o un discurso ideológico o una actividad ideológica de un partido o de un líder político, si este es de liberal, este es socialista, este es conservador o este es de corte totalitario. Para ir ya cerrando, puse unos ejemplos para tener ideas de ideologías muy conocidas. Entonces, el liberalismo, basado en el individuo, como yo les dije, las necesidades de la persona, del individuo, la propiedad tiene la preponderancia en las relaciones sociales, la necesidad de ser capaz de hacer prácticamente lo que yo quiera por encima de lo que la sociedad requiera, de la propiedad. Mi propiedad es individual, no colectiva, no es sociedad, no es societal. Mi propiedad privada no me la puede regular el Estado. Estoy hablando en el liberalismo extremo. Y mientras yo no transgreda la ley, no tiene por qué rendirle cuenta. El socialismo, con una ideología colectivista, es una ideología donde los fenómenos sociales, las relaciones sociales son lo que importa. El término materialista en el tanto que no importan las ideas sino los hechos, y estoy siendo muy general en el término porque el tiempo apremia, y las acciones son en tanto y en cuanto al grupo social, a la sociedad como tal, donde el Estado tiene un papel muy, muy importante. Las ideologías de corte totalitaria se restringen todas las libertades, todos los derechos, y el Estado es el omnipresente y omnipotente frente a la sociedad. No hay divisiones de poderes, no hay división institucional y todas las restricciones y límites a las relaciones sociales. Cuando ustedes oigan a una persona diciendo hace siglos atrás, el Estado soy yo, el concepto es que la vida, la razón de mi proyecto de vida
no puede ser individual, no puede ser personal. ¿Por qué? Porque esa persona, en este caso, un rey francés, dijo que el Estado es él, que significa que es omnipresente, omnipotente. Y puse ese ejemplo muy atrás para no venirme tan adelante. Podemos hablar de Lenin, Stalin, el, eh, de los regímenes como el fascismo con Hitler, pero para que tengan la idea de la parte cognitiva, para ir que me puedan entender cuáles son las categorías de análisis que les he estado tratando de explicar. Cuando una persona dice el Estado soy yo sé que ese no es liberal, sé que ese no es socialista, sé que ese no es humanista, sé que ese es de corte totalitario. ¿Por qué? Porque el Estado, como yo les dije, tiene tres componentes. Territorio, o sea que si el Estado soy yo, el territorio, todo el territorio es de él. Si el segundo elemento del Estado, que son las instituciones, es la estructura político-institucional, la división de poderes, aquí no habría nada de eso, sino porque todo eso es ese rey. O sea, no, él es el legislativo, el ejecutivo y el judicial a la vez. Y si el Estado son las instituciones, él es juez, él es parte, él es el propietario. Y el tercer elemento, que es la nación, donde son las tradiciones, la religión, la historia, el lenguaje, la población. Si una persona dice el Estado soy yo como, digamos, habitante de esa población, de ese territorio, yo soy, él es mi propietario o yo soy su bien. Entonces, para que tengamos una idea de por qué los conceptos y las frases son tan importantes. Por último, tenemos, digamos, el ejemplo del humanismo y la democracia cristiana, que tienden a ser, digamos, desde los cuatro bloques, desde el punto de vista liberal, en el sentido de las libertades de las personas, la responsabilidad que tienen las personas frente a los demás, los derechos particulares que tienen como persona humana, como seres humanos, en la cual, digamos, tienden a ser centro derechas, más o menos, depende de los partidos y en los países que se expresan, tienden a ser de centro derecha, un poquito al centro, un poco al centro izquierda, a veces tienden a ser progresistas, pero el humanismo, en el tanto en cuanto afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido a sus propias vidas y a la sociedad. El centro de toda acción y el centro de todos los conceptos y categorías que profesan, si me permiten la palabra, la que digo el verbo profesar, que profesan los partidos de ideología humanista, el centro es el ser humano, los derechos de los seres humanos. Fíjense que a diferencia que los liberales hablan de individuos. Y el último, digamos, bloque de ejemplo que quiero ponerle es la democracia cristiana, que se basa en las libertades, en la dignidad de la persona humana, la dignidad física y espiritual, en el valor de la comunidad como servicio para buscar el bien común. Entonces, como vemos, estos ejemplos que le quise poner en las diferencias de categorías en términos que espero que en la clase presencial podamos tener el ejercicio de ciertas frases, el ejercicio de sus acciones, de sus propias palabras, para ver si de verdad tienen o pueden captar, porque es importante las categorías de análisis, categorías de poder percibir por qué alguien habla, cuando alguien habla o un político expresa algo o una acción, una promesa, un proyecto, un programa de gobierno, yo puedo decir, este señor es de corte liberal, socialista, totalitario
humanista, demócrata cristiano, socialdemócrata, etcétera, etcétera. Si ustedes me permiten, la idea es que con este ABC ustedes se puedan empezar a dar cuenta cuáles son sus categorías de discurso y darse cuenta, no, mire, he sido muy pragmático en esto que presenté. No, mira, esto no es de corte liberal, sino humanista, ¿no? Esto lo que hablé no es de corte humanista, sino parece socialista. Entonces, la intención de este módulo es que vayamos entendiendo que entre más precisos son nuestros principios, nuestros valores con las palabras y con las acciones que hacemos, podemos ser unos mejores políticos y unos mejores, conformar mejores partidos políticos. Y por último, ya solamente para tener una recreación de cómo ha ido evolucionando todas las ideologías políticas en esos bloques que yo les dije, derecha, centro derecha, izquierda, centro derecha, centro izquierda. Les paso a listar rápido las diferentes ideologías que se han ido conformando a lo largo de la historia. Y una de las cosas que a mí me ha permitido poco a poco en la parte de la formación política que he dado por unos cuantos años, es ver cómo no sé, los últimos 10, 15 años, no más de 20, pero sí los últimos 10, 15 años, se han conformado en cantidades y se van creando cada vez más subdivisiones muy particulares de ideologías políticas que tienen su nicho, tienen su target en los diferentes países y a diferentes, digamos, tanto países como movimientos mundiales. Y sin pertenecer a ellos, por ejemplo, hace, no sé, 15 años, 20 años, no existían los partidos llamados verdes, o sea, los partidos ecologistas. En el momento que empezó a conformarse, digamos, esos grupos ecologistas, se han dado, ya vamos a ver que hay infinidades de visiones del ecologismo. Pero eso ha permitido que ver cómo ha evolucionado ideológicamente el mundo, ¿no? Y pasamos a verlos. Tenemos, solamente voy a hablar de en general, no vamos a verlos todos. Tenemos ideologías relacionadas con el anarquismo, fíjense la lista, ahí tenemos anarquistas, liberales libertarios, anarquistas religiosos, anarquistas feministas, nacionalistas. Del lado derecho tenemos una lista de los relacionadas con el conservadurismo, donde está la democracia cristiana, el humanismo, el conservadurismo como tal, el conservadurismo nacionalista, las variantes regionales, el conservadurismo estadounidense, el canadiense, el conservadurismo venezolano, que ya como tal forma parte de la historia, no es parte de la práctica actual de aquí en Venezuela, pero digamos esta, ¿no? Tenemos ideología relacionada con el ecologismo, y yo creo que es una de las más avances, igual que el feminismo, cómo se ha ido creando unos movimientos y un discurso muy específico con lo que es el feminismo. Y esto me lleva, me recuerda, yo fui subsecretario de la Asamblea Nacional aquí en Venezuela por los últimos 5 años, y recuerdo una diputada socialdemócrata que ella siempre nos corregía que no es lo mismo feminismo que ayer se me olvidó. Hay una diferencia del mismo, o sea, del final de la palabra. Y disculpen que me haya olvidado de esto. Es complicado porque son visiones dentro del feminismo que se diferencian. Tenemos, fíjense, del lado izquierdo las ideologías liberales,
el liberalismo, el libertarismo, el radicalismo liberal, el feminismo individual, las ideologías relacionadas con el nacionalismo, con lo que es el principio de la nación, que va desde el fascismo, el franquismo, el peronismo, el fascismo italiano, el fascismo japonés, el alemán, los movimientos de unificación nacionales, etcétera, etcétera. Y ya para ir ya cerrando, tenemos ideologías relacionadas con la religión, cuando se une la religión y la política en ideología. El budismo, el anarquismo cristiano, el hinduismo, el islam, el judaísmo en términos no religiosos sino políticos, el sionismo, el politeísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos aquí las ideologías relacionadas con el socialismo, que si se fijan es el de mayor divisiones, la de mayor extensión que tienen las ideologías. Tenemos desde las ideologías marxistas, leninistas, trotskistas, marxistas, maoístas, desde el socialismo africanos, socialismo árabe, lo que es el anarquismo, el socialismo religioso, entonces el socialismo corporativo. Cada una tiene, digamos, una particularidad de cómo ven cognitivamente la realidad para hacer acciones, para conseguir, en términos de partidos políticos, para conseguir el poder, hacer acciones políticas gubernamentales en búsqueda del bien común, digamos en términos generales, o los bienes de intereses de cómo lo ven estos grupos. De verdad, muchísimas gracias a todos por la atención prestada y bueno, nos estaremos viendo en la clase presencial para hacer algunas prácticas, algunos test sobre cómo estos parámetros, estas ideas que les acabo de dar, los podemos realizar, contactar con sus propias realidades, con sus propios discursos, con sus propios programas de gobierno, con sus propias propuestas y hasta sus propias ideas personales. Muchísimas gracias.